se abrevia la situación y se puede manejar mejor quizás, ¿no? Entonces, en esta T2 lo que vamos a desarrollar, según la rúbrica, es observar lo que los estudiantes, si levantaron los errores, ¿no? O las observaciones que tuvieron en la T1 respecto a la introducción a la metodología, y luego revisar y hacer las observaciones para lo que es resultados y conclusiones, ¿no? En este caso de resultados estamos hablando sobre el proceso de selección, sobre las características del estudio, sobre el análisis global de los estudios, etcétera, las conclusiones, y eso más o menos me da un aproximado de 10 puntos. Y los otros 10 puntos referido a lo que es la introducción y la metodología respecto a al levantamiento de observaciones que ustedes hicieron en la T1. Si bien es cierto, el planteamiento de resultados está en función a la pregunta de investigación, por lo que nosotros hemos creído conveniente que queda abierta la posibilidad de colocar resultados de acuerdo a cada pregunta de investigación que se ha desarrollado en cada trabajo de investigación. Por lo que nosotros hoy día vamos a desarrollar un ejemplo nada más de cómo iría el planteamiento de resultados y conclusiones, ¿no? Queda abierta, como les mencioné, queda abierta la posibilidad de que ustedes puedan plantear otros resultados, que puedan hacer sus conclusiones de acuerdo a la pregunta de investigación y al enfoque que le han dado de la investigación. Entonces vamos a empezar. No sé si Marlon puedes poner la diapositiva. Bien, entonces lo dejamos al profesor Marlon para que explique esta parte. Buenos días, profesores, profesoras, buenos días. Muy bien, como les comentaba el profesor Gran, esta es una propuesta para que ustedes puedan tener un norte, una visión sobre lo que se podría trabajar en resultados y conclusiones. En primer lugar, quisiera saber si es que se logra escuchar el audio. ¿Me copian, por favor? Se escucha. Ok. Gracias, gracias. Bien. En esta parte se ha trabajado con el equipo de metodólogos de tal manera que lo esté alineado con la rúbrica y podamos realizar una propuesta, recalcando que esto no significa parametrar ni limitar la forma o estilo que ustedes tengan en función a la pregunta y el objetivo de la investigación. Está abierto a otros panoramas, siempre y cuando podamos estar enmarcados también en función a los criterios de evaluación de la rúbrica. Para ello, bueno, vamos a ver rápidamente sobre tres aspectos de los resultados, que vendrían a ser en función al criterio de selección de estudios, características de los estudios y un análisis global de los estudios y al final la conclusión. Que esta es la mitad de la calificación, un 50 o 50 y tantos % de lo que vendría a ser la nota de la T2. Luego vamos a, tenemos la siguiente figura, ¿no? Para poder colocarlo en los resultados. Siempre con una breve introducción, ¿no? Para poder ir de frente a las figuras o las tablas, ¿no? En esta figura se va a hacer uso del insumo de la matriz de base de datos, ¿no? Que los estudiantes ya han recolectado, recopilado, y lo único que van a colocar es los artículos que han seleccionado, ¿no? Después de una búsqueda que ellos han tenido, y puede que ustedes han hecho sus criterios de inclusión y exclusión, entonces ya se quedan con los 20 artículos que hemos coordinado y consensuado, mínimo debe tener su artículo de revisión. Bien, aprovechando esto, en el monitoreo que se ha realizado los docentes, felicitarnos las buenas prácticas en función
a cómo han utilizado diagramas, figuras, para poder explicar el procedimiento, ¿no? de la exclusión e inclusión de los artículos científicos. Bien. Luego, bueno, como siempre, en la parte inferior, colocar una figura, una especie de interpretación, o rescatar lo más resaltante en función a los datos a los artículos que han ido seleccionando, ¿no? Bueno, esto quedaría de esta manera llenado, ¿no? Registrado esta matriz, ¿no? Esta figura. Cabe precisar que estos formatos en Excel se les va a proporcionar también para que ustedes puedan manejarlo, igual que este BPT. ¿Bien? La consulta, Marlon, buenos días. Puede ser figura o tabla, ¿cierto? Claro, pero en este caso estamos colocando figuras porque no estamos colocando ningún dato, ¿no? Ningún dato numérico o estadístico. Ok, Por listo. eso es que estamos colocando como figura. ¿Bien? Bien. Luego tenemos las características de los estudios. Acá sí van ciertos porcentajes, ¿no? Ciertos números, ciertos datos, valores numéricos, y ahí sí le hemos denominado tablas, ¿no? Tabla. Por ejemplo, en estas tablas, por ejemplo, con respecto a las características de los estudios, hemos puesto en función, por ejemplo, el número de documentos que se ha recolectado, por ejemplo, cuántos. Se supone que el mayor porcentaje de documentos son los artículos científicos, ¿no? Pero eso no ha quedado excluido a que puedan utilizar tesis o libros, porque son los que se puede tener como insumos en menor proporción, lógicamente, para realizar la introducción, por ejemplo, ¿no? Y de esta frecuencia de documentos que se han utilizado, se saca un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, asumo, por ejemplo, de artículos sería un 80 o 90%, ¿no? Los años de publicación, en función de eso también cuántos artículos, cuánto hay más porcentaje de artículos publicados en tal año, ¿no? Igual las revistas también, ¿no? Y cuántas revistas han podido obtener estos artículos. Bien, en función a esto es que se ha obtenido esta compilación, se ha analizado lo que son los tipos de documentos, los años de publicación y las revistas o los journals, ¿no? Y en función a esto se ha hecho un resumen y se ha sacado una sola tabla que son las características de los estudios, que también eso también se va a proporcionar en el Excel. Bueno, luego pasamos conversando con el equipo de metodólogo para poder cumplir con la rúbrica, se ha establecido realizar, por ejemplo, un resultado que apunte a categorizar, ¿no? que ayude al estudiante a hacer un análisis y síntesis de la información de los artículos científicos, para que ellos también sepan, no es la intención de solamente recolectarlo y lo utilicé en la introducción y nada más, sino que también se pueda dar el uso de análisis de estos artículos y esto puede dar mayor bagaje en la amplitud de conceptos que es la razón de ser y la relación o la unión entre la tesis, ¿no? O con la tesis. Entonces, primero se va a trabajar una pequeña herramienta, en este caso, se van a extraer aportes de los artículos, específicamente nos concentramos en las discusiones y las conclusiones de los artículos, ¿no? Estos aportes que permiten identificar, no exactamente la variable, pero sí conceptos que estén ligados o de manera, se relacionen de manera directa con la variable o el concepto de la investigación. Si me explico. Entonces, si es que, por ejemplo, trabajaran ustedes el concepto de, no sé, sobre el clima, por ejemplo, ¿no? Entonces, el clima laboral, por ejemplo, entonces los conceptos que ustedes van a identificar no van a ser propiamente de clima, sino algunos conceptos que se relacionen con el clima laboral, que se encuentren. Creo que hay una interferencia acá, por favor. A ver si pueden apagar sus micrófonos. Listo, profesor. Ok, entonces, si mi variable de estudio o mi concepto de mi revisión sistemática fuese clima laboral, ¿ok? Entonces, yo voy a analizar los artículos y voy a encontrar conceptos o variables que no me hablan directamente de clima laboral, pero de repente hay unos conceptos que se relacionan con clima laboral. Esos conceptos son los que voy a extraer o aportar o voy a colocarlo en esta tablita, ¿no? ¿Con qué fin? Con la idea de poder categorizar, ¿no? Y estas categorías van a poder permitir de repente tener más luces sobre mi variable concepto cuando yo aplique, por ejemplo, la tesis, ¿no? Por ejemplo, acá
En esta tabla, que no se coloca en el artículo, pero va a servir como herramienta para poder elaborar su categoría, ¿bien? Por ejemplo, se ha extraído aportes, ¿ok?, de los diferentes artículos. Como les digo, nos concentramos en las discusiones y conclusiones. Eso no limita que también pueden encontrar en otras partes de la introducción a la metodología, ¿no? Y, y lo relacionamos, por ejemplo. Vemos que el aporte número 1 se relaciona con el aporte 5, ¿no? Por ejemplo, el aporte 2 con el aporte 3 se relacionan. ¿Y cómo se van a relacionar? Porque ellos se va a consensuar y se va a sacar una categoría, como lo voy a explicar a continuación. Entonces, por ejemplo, vemos que el aporte 4 se relaciona y tiene bastante influencia con el aporte 6, ¿no? Entonces, en función a esto, a estos 6 aportes, hemos sacado 3 relaciones, ¿no? 3 relaciones que lo estamos moviendo en la parte derecha, ¿no? Relación de aportes. Por ejemplo, 1,5, 2,3 y 4,6. ¿Ok? Entonces, en función a eso, ¿ok?, sale la siguiente tabla, ¿no? Que ya esto ya iría ya a la parte del artículo del artículo de revisión. Por ejemplo, acá la categoría que se ha sacado del aporte 1,5, ¿no? Y acá esta categoría que en función a lo que se ha analizado del aporte 1 y 5, acá ya aplica pues el estudiante una inducción, ¿no?, a poder, ir o generar un concepto más clave, ¿no?, que sería una categoría. Bien, en esta parte, entonces, un ratito para colocar esto, ya. Entonces, de manera inductiva, va a categorizar los aportes el estudiante, y ahí hace un análisis, y a la vez va a sintetizar en la categoría. Entonces, y vemos que el aporte 1 con el aporte 5 lo ha categorizado, y ha sacado, por ejemplo, esta categoría, ¿no?, de definición, por ejemplo, de la responsabilidad social empresarial. Cabe resaltar que para estos dos aportes se tienen que relacionar para que el estudiante pueda llegar a generar o producir esta categoría. Y así pasa con las demás categorías, ¿no? Y al final también colocamos también una nota de tabla, ¿bien? Por último tenemos las conclusiones, en las cuales se van a redactar párrafos que incluyan los siguientes puntos, ¿no? Uno, que la respuesta al problema, ¿no?, de investigación, y el cumplimiento del objetivo, lógicamente, ¿no? También en un párrafo que incluya la descripción de los resultados, ¿sí? Y por último tendremos una descripción sobre la importancia que tiene la revisión sistemática, y a la vez también qué limitaciones o debilidades o dificultades se encuentran en función de la investigación, ¿no? Y las recomendaciones que se podrían brindar, ¿bien? Todo esto iría en las conclusiones, ¿bien? Y para terminar, todo esto lo hemos sacado en función, pensando, alineándolo a lo que nos presenta el objetivo de la rúbrica, ¿no? Si bien es cierto, si se dan cuenta, en resultados nos habla de procesos de selección de estudio, características de los estudios, y en resultados hay dos partes, ¿no? Como son análisis global de los estudios y también análisis global también en estos dos análisis globales hay una parte cualitativa y cuantitativa, ¿no? Acá puede estar abierto, por ejemplo, para que el docente pueda comparar la data estadística, por ejemplo, que pueden tener los artículos que están analizando en función a una variable determinada, ¿no? Entonces, ya quedaría para que puedan, de acuerdo al tema que se está aplicando o investigando, puedan plantear otras alternativas, otras propuestas en función a sus resultados. Bien, bueno, eso sería todo, y quedaríamos para sus consultas. Profesor Gran, queda en usted, por favor, la dirección. Ya, gracias, profesor Marlon. Entonces, en esta parte, estimados docentes, quedamos atentos a sus consultas. ¿Este PPT lo van a subir, Grant? Sí, lo vamos a compartir como hacemos siempre Ok. con ustedes y con el Excel también, si es que les sirve. Como ya dijo el profesor, es solamente una propuesta, ustedes a su estilo y de acuerdo a su corazón, su objetivo y su pregunta de investigación formularán quizás otros resultados, ¿no? El Excel ya está en el Google Drive, me parece, ¿no? Como formato para la T2. Sí, también está en el Google Drive. Sí, sí está, sí. Ya, pero Sí está en el Google Drive. este PPT sí nos serviría bastante, por favor. Gracias. Claro, sí, se le va a anexar el PPT, pero los formatos ya están en el Drive. Sí, sí, ya lo vi, gracias.
Una consulta, buenos días. Buenos días, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, ¿Se nos va a facilitar algún formato para T2 así como se hizo en la T1? ¿O los muchachos pueden trabajar directamente sobre el formato de revisión sistemática? Ya, en este caso, la T2, si nos damos cuenta, ya involucra el borrador final, vamos a decir, o preliminar de la revisión sistemática. Quiere decir que tiene tanto la introducción, la metodología, quizás ya podemos hacer uso del final con que está colgado ya en el aula virtual, ¿no? Toda vez que ya Ok. tenemos estructurado nuestra T1 y le podemos parametrar como hemos hecho nosotros en una secuencia lógica, cómo es que se muestra el resultado y cómo van las conclusiones, ¿no? Ya, listo. Gracias. Sí, profesor, buenos días. Una consulta. Sí, adelante, profesor. Este, mire, en la T1 trabajábamos con unas plantillas, la matriz de delimitación del tema, matriz donde se formula la pregunta, los objetivos. ¿Esa matriz se puede adicionar como anexo a la revisión sistemática o no se va a adicionar? Esa es mi pregunta. No hay anexos en el formato, profesor, no tenemos en el formato no existe anexos, por lo que no, sería solamente una herramienta de trabajo que si usted lo quisiera revisar, sería una cuestión interna entre el docente y el estudiante, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Estimados colegas, muy buenos días. Habla Alberto Geldres. Buenos días, adelante, Buenos profesor. días. Sí, tenía una inquietud. La rúbrica ha sufrido variaciones en su versión original, ¿no? Yo me tomé el trabajo de descargar, bueno, la versión inicial. Si bien es cierto, han presentado los resultados en dos partes de análisis global de los estudios. A mi parecer, el segundo no es resultados, es la discusión de resultados. Me parece que solamente han obviado ahí la segunda parte, debería ser discusión de resultados, porque lo que se hace, analiza de manera concreta y comparativa los resultados de los diferentes estudios previos con los resultados de su revisión sistemática, eso es una discusión de resultados. Repito, en la versión inicial, para la T2, no estaba ese punto. O sea, se estaba obviando la discusión. Así es que me parece que ahí, porque la rotulación está idéntico en ambos casos dice resultados, análisis global de los estudios. ¿Ya? Sí, Entonces, si ustedes revisan ahí, lo que está poniendo acá es discusión de resultados. El otro punto es que en la parte teórica del curso también habla de discusión de resultados y un análisis comparativo y concreto, esa es discusión de resultados. Yo creo que es cuestión solamente de la etiqueta que no la han puesto ahí, pero está la discusión ahí. ya, sí, profesor. Esta rúbrica sí ha sido modificada, creo que en febrero o marzo de este año. Eh, bueno, no sé si usted estuvo el ciclo pasado, los docentes habían mencionado de que bueno, SUNEDU, vamos a decir, etiquetaba el trabajo de investigación para bachiller sin discusión. Entonces, un poco que ahí había la discusión entre los docentes, pero quedó así, ¿no? Quedó así y al parecer la rúbrica, como usted dice, eh, lo han manipulado de esa manera para que aparezca, pero así está la rúbrica, ¿no? No hay un ítem discusión, en todo caso podría llamarse discusión y conclusiones, en todo caso, podría salvarse así, ¿no? Como en muchos otros trabajos hay, no hay el capítulo de conclusiones, sino dice discusión y conclusiones, ¿no? Nada más. Esta rúbrica actualizada, Gran, ya está en el gestor de tesis, me imagino, ¿no? Ya Sí, ya sabemos. está, ya, sí. Como le Sí dije, la había podemos sido... compartir con los chicos para que ya vayan viendo qué es lo que se les va a evaluar?
Sí, ya había, sí, ya está colgado y ya lo pueden compartir, no hay ningún problema. Correcto. Sí, Sí, profesor, no sé si quedó disculpen. claro. Sí, disculpen. Mire, yo le comento, la rúbrica en su versión inicial ha sido variada dentro, ya habiendo habilitado el curso. A ver, inicialmente para la T2 se incluía solamente una parte de resultados, el análisis global, y no estaba el otro punto, el que dice el análisis concreto y comparativo. Porque Rocío Kilian incluso mencionó, y era cierto porque yo lo revisé en su momento, ya para el examen final incluía ese segundo punto de resultados, pero como discusión de resultados. Yo me he tomado el trabajo ayer de ver las rúbricas y en efecto, ahora es la misma rúbrica para la T2 y para el examen final de la revisión sistemática. Sin embargo, la segunda parte de resultados, el análisis global, es lo que es discusión de resultados. A eso voy. O sea, han cambiado solamente el nombre, pero en realidad lo que se está haciendo con ese análisis comparativo, que es básicamente analiza de manera concreta y comparativa, eso ya no es análisis global de los estudios. Me parece que hay un error ahí en la rúbrica. Esto puede llevar de pronto a distorsiones o a confusiones, pero analizar de manera concreta y comparativa los resultados previos de los diferentes estudios con los resultados de la revisión sistemática, esa es una discusión de resultados. O sea, sí se está incluyendo en la T2, se le está poniendo otro nombre, otra etiqueta. Me parece que, no sé, mi percepción es un error de copiar y pegar que han puesto resultados y análisis global de los estudios, lo repiten dos veces. Eso no es correcto porque el segundo no es un análisis global. En todo caso le ponen análisis concreto o discusión de resultados. Yo voy a ese tema. Lo que se está haciendo ahí es una discusión. O estoy equivocado, no sé, corríjanme, ¿no? Gran un favor, ¿podrían poner el PPT donde está Sí, por favor. para poder visualizarlo mejor de lo que Sí, estamos hablando? sí, por Ya. favor. Sí, profesor. Sí, sabemos que hay errores. Créame que yo también lo he encontrado. Sin embargo, son las rúbricas que vienen de arriba. Entonces, hay que darle de alguna manera la viabilidad y hacer las explicaciones en las videoconferencias para que no genere o al menos minimice esta, esta diferencia, ¿no? Esta controversia. Lamentablemente, esa es la rúbrica que tenemos con esos ítems. Entonces, a partir del análisis que usted hace, podemos nosotros, con las videoconferencias, podemos explicar o podemos dar viabilidad a esto porque no nos podemos entrampar aquí, eso ya está. Sí, por favor, Marlon, puedes poner el PPT. ¿En qué parte lo dejo? ¿Ustedes miran? Ahí está, los docentes querían evidenciar esa parte Profesor, donde el profesor está. eh, justo la penúltima fila, me parece que es profesor Marlon, sí, lo que se refiere el colega Alberto. sí. En Bueno, análisis un global de los análisis. estudios, ahí hay dos. ¿Qué significa cada uno y qué es lo que vamos a evaluar exactamente? Ya, a ver, en la parte de discusión, ¿no? Eh, ahí son bueno, nosotros trabajamos también, como trabajamos con algunas tesis, trabajamos también con teorías, podría entrar ahí esa parte, pero como no se trabaja con teorías, no se trabaja con libros, no se trabaja con tesis en esta parte, no queda completamente una discusión redonda, ¿no? En todo caso, como yo le mencionaba al docente, podríamos colocar discusión y conclusiones como el capítulo y queda ahí, ¿no? Dentro de un solo capítulo y salvamos la situación ahí.
En la parte que dice análisis global de los estudios en resultados, en donde dice presenta cualitativa o cuantitativamente de manera globalizada los hallazgos, como mencionó ahí, se puede presentar de forma cuantitativa usando las tablas, ¿no? O de manera cualitativa también se pueden usar las categorías. No hay ningún problema ahí. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención al respecto. Sí, por favor, quisiera preguntar, esta rúbrica que están explicando, sí está ahorita en la página de Mi Mundo UPN, taller, eh, ahí está gestor de tesis de investigación. Sí, es la rúbrica que está colgada ahí. Sí. Allá, muy bien, gracias. Buenos días, Milagros Loaiza. Buenos días. Una consulta, bueno, no tanto una consulta, sino una pequeña intervención en cuanto la séptima semana en el sílabo dice la discusión de estudios teóricos. Entonces, yo entiendo que el estudiante, cuando nosotros lleguemos a esta semana 7, cuando ya está previo a la T2, el estudiante va a tener que desarrollar esta parte de lo que es discusión de estudios teóricos. Entonces, teniendo en cuenta lo que nos están comentando, no sé, es mi opinión, ¿no? Esa solución que ustedes están dando de poner resultados y discusión sería lo más aceptable. ¿Por qué? Porque necesariamente tendríamos que explicar la discusión en esa semana, porque es parte del sílabo, pero haciéndoles, recalcando, ¿no? De que nosotros lo vamos a incluir en la parte de resultados porque vamos a colocar resultados y discusión. Entonces, este penúltimo párrafo se referiría a lo que el estudiante aprendería en esa semana, en ese tema, ¿no? De lo que es discusión de estudios teóricos, porque en sí, la discusión sí está dentro del sílabo, ¿no? Entonces yo pienso de que el hecho de que lo vayamos a presentar en resultados y discusión sería lo más aceptable para que el alumno no se confunda, porque si al alumno le voy a decir de que estoy presentando resultados y que en esta séptima semana el estudiante va a llevar el tema de discusión de estudios teóricos, la pregunta lógica va a ser, ¿y entonces ese punto dónde lo coloco, no? Entonces yo pienso de que haciéndoles la aclaración de que lo que es discusión de estudios teóricos va a estar contenido en esta penúltimo párrafo, ¿no? Y que debería colocarse, en mi opinión, resultados y discusión, porque de lo contrario no estaría correcto, ¿no? Porque realmente ese penúltimo párrafo es discusión, según lo que estoy revisando y según los comentarios que nuestro colega Alberto ha hecho, ¿no? Es mi opinión. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Pero ya se está quedando, buenos días, pero ya se está quedando en que es la rúbrica y que al margen de las observaciones que pues son evidentes y estamos compartiendo, es la que hay que respetar y en base a ello es la que vamos a encaminar a los estudiantes, ¿no? Es lo que entendí. Eso sí. Sí, hay que tener en cuenta eso porque recuerden que es una herramienta, es un cuchillo de doble filo esto, ¿no? El estudiante se va a agarrar de esto para cualquier situación de reclamo y hay que tener cuidado con ello. Bien, entonces, Grant, el capítulo 3 va a ser resultados y capítulo 4 discusión y conclusiones. Sí, puede ser, usted puede, la idea es que en el contenido se encuentre, como dijo la profesora, los ítems, ¿no? Ahí en el formato, si ustedes se dan cuenta, el formato dice introducción, metodología, resultados y conclusiones. A ver, no sé si puedes, Sí, profesor Grant, Sí, sí, sí. en el formato sí está. Capítulo 1, introducción, capítulo 2, metodología, capítulo 3, resultados y capítulo 4, discusión y conclusiones. Entonces sí se hace mención, o sea, no habría mayor problema. Ya, entonces está bien. Perfecto. ¿Qué más? Profesor, disculpe.
pero creo conveniente que en la columna de sección, justamente esos dos cuadros que están resultados en rojo, traten de darle otro nombre entonces a a la penúltima fila, porque cuando el alumno lea, puede tener también, prestarse a confusiones con ellos. A nosotros ya nos quedó claro, pero de repente a ellos se les puede confundir que existan dos filas que digan análisis global de los resultados. Sí, profesor, créame que nosotros estamos luchando hace 2 años con esto y tenemos que adaptarnos nada más. Es lamentable, pero nosotros no podemos corregir nada. Lo hace el Igual, Departamento de Investigación. igual podemos hacer el informe a la dirección, que se tome de repente alguna medida, pero esto ya está establecido en el sistema. En todo caso, hay que explicar a los alumnos que el penúltimo ítem se trata prácticamente de la discusión. Claro. No tengo ningún problema. Sí, eso es lo más coherente, sí. Sí. Yo también es lo que opino. Debemos explicarles a ellos de que esa parte es de discusión y ceñirnos exactamente al formato, ¿no? Que cómo se debe presentar, ¿no? Lo que sí podríamos es uniformizar, ¿no? Que se respete cómo van a presentar sus resultados, sus conclusiones, ¿no? Que se respete la forma de la presentación. Buenas, creo que también hay que hacerle entender al estudiante que el contexto en el que está desarrollando estos ítems es dentro de una revisión sistemática, porque incluso en la parte de metodología, que fue lo de la T1, yo también sugiero que deberían colocar metodología de la revisión sistemática, porque hay estudiantes que creo que han llevado por segunda vez el curso, no se han atrevido, es mi conclusión, a revisar las grabaciones, y han tomado como que metodología es metodología de la investigación, o sea, han puesto tipo de investigación, variables, matrices, algo que no tenía nada que ver con lo que se le ha pedido pues, en esta T1, pero esto es parte de la revisión sistemática, pues, ¿no? Entonces, igual aquí lo último que estamos comentando, pues, es todo referente a la revisión sistemática. Listo. Muy bien, entonces, estimados amigos, vamos a dar cierre a esta reunión con los anuncios de la semana. Por favor, si puede colocarlo. Profesora Nancy. Un minuto, por favor. Se ha colocado la asistencia, por favor, para que puedan registrarse. Está en el chat la asistencia. Si puedes, Marlon, puedes colocar ¿tienes ahí a la mano el aviso? Sí, Sí, ya. Sí, sí logran ver. Está cargando. Bien. Ajá. ¿Sí Listo. pueden ver? Sí. Sí, este comunicado se les ha compartido a través de sus metodólogos. Si ven, son las actividades que está considerando la plataforma también para la evaluación. Justo esta semana vamos a compartir con ustedes los resultados que han obtenido en cuanto a cumplimiento, con ciertos detalles que se desarrollan en la plataforma, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que en la plataforma hay un área de anuncios donde podemos utilizar o aprovechar para compartir información relevante respecto a lo que se está desarrollando en el marco del trabajo en ambos cursos, ¿no? Tanto en taller de tesis 1 o proyecto de tesis como en taller de tesis 2. No nos olvidemos también el mensaje de inicio, mensaje de cierre, ya tenemos ahí la fecha. El mensaje de inicio, tenemos espacio del 12 de mayo al 13, 2 días para poder hacerlo. Aprovechemos ese espacio también para motivar a los estudiantes que lean, que busquen más información, etc. Y luego el mensaje de cierre del 16 de mayo al 18 de mayo. Entonces, ustedes pueden programarlo, tienen ahí la opción también para no olvidarnos, ¿no? Esta semana nos toca la videoconferencia, que va en relación al tema del sílabo, pero sin dejar de lado lo que se está hablando en esta reunión, o sea, el tratamiento, el proceso, la redacción de los resultados, ¿no? Ya orientados a la elaboración final de lo que sería el artículo de revisión.
No olvidemos desarrollar y grabar la videoconferencia. El tema para taller de tesis 1, proyecto de tesis, es análisis de datos, discusión y presentación de una revisión sistemática. No olvidemos tampoco publicar el enlace en mis videoconferencias. Hemos detectado en algunas plataformas que lo han hecho en anuncios. Ahí no está considerado y va a resultar como una falta que ustedes han cometido, ¿no? No olviden que es en mis videoconferencias con esos datos, asunto, tema, fecha de grabación, enlace. Entonces son pequeños detalles que el sistema capta como cumplimiento docente. Y bueno, finalmente la mensajería interna y preguntas al docente que deben ser respondidas en menos de 24 horas. Y lo mismo para taller de tesis 2, solamente cambiaría el tema. En este caso estamos hablando de recolección y análisis de datos, de acuerdo al sílabo, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Si me permiten, profesor Gran, recomendar a los docentes, por favor, que el reporte de cumplimiento está en base a la publicación de los mensajes de inicio, de cierre y las respuestas en preguntas al docente y mensajería interna. Mapean eso, por favor, y el reporte sale en función a estos 4 criterios principalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado y en la publicación del enlace de la videoconferencia y también de sus videoasesorías. ¿Sí? Hay algunos docentes, por ejemplo, que todavía no colocan ni el cronograma, por ejemplo, de videoasesoría. Entonces, ya debería tener... Hay un patrón, pero se puede modificar, sí, pero que haya algo ya establecido. Entonces, por favor, el cumplimiento está en función a esos 4 puntos, o 5 puntos, perdón, que los acabo de mencionar, y habría que tener bastante cuidado para que en el próximo reporte poder salir al 100%, ¿no? Son cuestiones ya mecánicas u operativas de plataforma. Así es. Muy bien, estimados. Entonces, damos finalizado esta reunión, no sin antes mencionarles de que se está aplicando ya el monitoreo a sus videoconferencias, asesorías, y hay que y hay que hacerlas de acuerdo a los lineamientos que les pasaron, ¿no? Al principio hay que tener en cuenta eso. Los metodólogos estamos usando una rúbrica que nos ha pasado desarrollo docente y esa es la que estamos aplicando, muy similar a los que pasan los cursos presenciales. Y luego nos vamos a estar comunicando con ustedes. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Por favor, Gracias. no se olviden registrar su asistencia, por favor. Gracias. Marlon, si pudieran subirlo de inmediato el PPT, les agradecería mucho. Ahora mismo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ok, no se preocupen, se le va a hacer llegar a sus respectivos correos y también a través de sus metodólogos.